22 de mayo de 2014. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, con Fernando Berlín y con muchísima más gente, hoy es día 22 de mayo de 2014, son las 8:30 de la mañana, las 7:30, en la casa de Saramago, en Lanzarote, en el pueblecito de Tías. Y digo que además de Fernando Berlín nos acompaña mucha más gente, que serán nuestros analistas de cabecera hoy: Borja García Zapardiel, muy buenos días; Diego Martínez, Nacho SR, Manolo Cas, Tony Matarín, Tania, Magda lo mismo. No entiendo el nick, pero no sé si pone Tati Yu. Magda lo mismo. Bueno, Rojo Cabreado, Virginia Rodríguez, Rafael Domingo, Caque Rodríguez, Fanny Suárez, Quique R, Moisés Soto. En fin, muy buenos días a todos. Hoy está el día un poco plomizo, se ha despertado por lo menos aquí en la buhardilla de Radio Cable desde el centro de Madrid, corazón de Europa. Se ve a través de la ventana un día, como digo, un poquito plomizo, un poquito grisáceo, pero vamos a hacer que aparezca el sol detrás de esas terroríficas nubes, que está terminando ya la semana. Y juntos, como dice la canción, juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos y subiremos montañas. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Eduardo Galeano. Una reflexión de Galeano que es muy oportuna, que nos viene muy bien hoy para abrir esta página del cuaderno de bitácora del día 22 de mayo de 2014, porque por un pequeño vistazo que hemos echado a las portadas, ahora nos extenderemos y las abriremos junto al café, pero uno se da cuenta hoy que el mapa energético mundial se está reconfigurando. Lo habéis visto en todos los informativos. Ayer China y Rusia firmaron un histórico acuerdo de gas natural en Shanghái. Se va a exportar gas natural desde territorio ruso hasta la potencia asiática. Y en unas proporciones gigantescas.
300.000 millones de euros va a recibir Rusia para suministrar gas a China durante 30 años. Supone más de un 20% del suministro ruso a Europa. Y os leo algunas cifras porque son demoledoras. Rusia va a proveer de 38.000 millones de metros cúbicos de carburante al año a China. Gazprom, que es la empresa que va a hacer esto, deberá invertir unos 40.000 millones de euros para construir un gigantesco gasoducto y desarrollar así los pozos de extracción en el este de Siberia. Y Pekín va a aportar también otros 16.000 millones de euros para erigir los gasoductos necesarios dentro de su territorio. ¿Ya se te han puesto dólares en los ojos? Claro, todo esto tiene una explicación, que es que Rusia es el mayor exportador de energía del mundo, China es el mayor consumidor del planeta y ambos países comparten miles de kilómetros de frontera. Y además Pekín está intentando reducir su dependencia del carbón porque el combustible tan contaminante, mucho más que el gas, están intentando aliviar el humo que está ahogando las ciudades chinas. Bueno, Bruselas ha entrado en pánico, está exigiendo a Putin que garantice el gas a Ucrania también. Y 5 días dice en su editorial que este es un cambio de escenario en el que España puede jugar un papel destacado tras la oferta hecha por Rajoy a la Unión Europea para convertir nuestro país en la gran puerta europea de importación y suministro de gas. Para que pasen por aquí. ¿Se te han puesto ya dólares en los ojos? Se está reconfigurando el mapa global. También Estados Unidos paralelamente ha anunciado que está en disposición de poder exportar gas y petróleo gracias a un excedente que se produce por el terrible fracking. Y aquí es donde está el quid de la cuestión. Porque en el fondo de toda esta gran operación están los apellidos del fracking. Dice Russia Today: la obsesión del gobierno estadounidense por convertirse en un país energéticamente autosuficiente está acabando en una catástrofe ecológica que impacta especialmente en los estados de Pensilvania, Texas, Luisiana, donde se encuentran las mayores explotaciones de gas de esquisto. Sabéis que en estos lugares los trabajos de extracción que se utilizan en el fracking, se revientan las capas del subsuelo con una suerte de líquidos inflamables explosivos y inyectándolos a presión. Bueno, pues esto está transformando las tierras agrícolas en un yermo envenenado por los productos químicos que se utilizan en la obtención de este gas por la tecnología llamada fracking de fracturación. Bueno, todo esto debe ponernos en alerta porque algunos con los ojos como dólares nos van a vender las maravillas de esta tecnología, de esta forma de extracción, y van a obviar la contaminación del subsuelo, el envenenamiento de los productos que se emplean, las consecuencias, por ejemplo, en los movimientos de tierra. De nuevo, la ambición la van a disfrazar de progreso. Todos estos ejemplos internacionales terminarán colocándolos a nosotros. El mundo se reconfigura y para ello van a utilizar las técnicas más venenosas. Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Sí. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Dice Vicentico en Twitter, dice, es la hora de conformarnos con ser potencia en renovables. Ah, no, espera, que hay que recortar, que lo ha dicho Bruselas. Bueno, luego está efectivamente, como dice Borja García Zapardiel en Twitter, toda la reconfiguración geopolítico-estratégica que se va a dar con este gran acuerdo de gas, porque dice, con el acuerdo China-Rusia por la venta del gas, Putin tiene el camino abierto para hacer lo que le plazca a partir de ahora. Estamos creciendo sin límite y aquí nadie mira para detrás, todo el mundo está mirando para adelante y además con los ojos tapados, como los burritos en los pueblos. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y por tanto no sabemos a dónde vamos, pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio, quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Era José Luis San Pedro. Sí, bueno, y vamos a ver las portadas de los periódicos, porque aquí también en nuestro país, mientras tanto, mientras el planeta lo estamos dejando yermo,
en nuestro país siguen pasando cosas. Está la campaña electoral, de la que ahora hablaremos, veremos. Está también la crisis mediática y política. Por cierto, hablaremos con Esther Palomera. Ya sé que lo sabéis porque lo hemos anunciado, y lo he anunciado además con bastante emoción durante las últimas horas en Twitter, porque Esther Palomera, que es una de las profesionales más majas con las que me he cruzado, más honestas, más honradas, que además durante meses ha estado trabajando con una independencia absolutamente admirable en un contexto muy complicado, en un periódico complicado y con muchos focos puestos sobre ella. Bueno, pues la tendremos aquí en el programa para hablar de su salida de La Razón, para hablar de periodismo y para hablar de la campaña electoral. Pero primero, vayamos a ver las portadas, a ver qué nos deparan hoy. Something of a moment that could make me fight. But maybe we should turn off this light. Y la ilusión que me da a mí cuando abro algún diario digital y aparece algún titular valiente. Sé que es compartida con vosotros. Dice Infolibre: el Supremo condena a El Corte Inglés por discriminación salarial a 6 empleadas. Me gustaría ver esto en otros periódicos. No lo verás en ninguna portada impresa porque no creo que se atreva nadie a poner en riesgo sus campañas de publicidad de primavera. Bueno, El Corte Inglés es reincidente, dice Infolibre, en materia de discriminación por razón de sexo. El Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le condenó por perjudicar a 6 trabajadoras en sus sueldos. En 2011 lo hizo por discriminar a las mujeres en materia de ascensos y la Audiencia Nacional por incumplir su plan de igualdad, cuenta hoy Infolibre. Que, por cierto, Coca-Cola, lo que pasa es que no lo vamos a tratar hoy, otra de las grandes empresas intocables en este país. Tenemos que hablar también de Coca-Cola, lo trataremos despacio en el programa porque ya sabéis que ha habido una polémica gigantesca, formidable, enorme, respecto al anuncio que protagoniza una persona que después se ha manifestado favorable al acercamiento de presos. Bueno, y esto ha hecho que Coca-Cola retirase el anuncio en el que salía este señor, lo cual es un auténtico, censura en toda regla. Pero hablaremos cuando tengamos, porque he visto que había algunas peticiones en Twitter para que tratemos el tema. Cuando tengamos un poco más construida la historia lo trataremos aquí. Infolibre dice también: Rusia y China agitan el mercado mundial del gas con el fracking de fondo. Estados Unidos va a empezar a exportar gas a Europa a partir de 2016 gracias a la extracción de gas no convencional, fracking. Añado yo un paréntesis: el contaminante fracking. Y dice Infolibre: es el comienzo de una nueva diplomacia de la energía que ha impulsado un gran acuerdo gasista entre Rusia y China. Y aquí está el colmo del asunto. Dice también Infolibre: la fiebre del fracking dispara las solicitudes para buscar recursos en España. Maybe we should turn off this light. You set the stage. Bueno, ya os conté la polémica que tuve yo, porque claro, el fracking es enormemente contaminante. Esto está avalado, solo hay que buscar información en la red. Pero los políticos le van abriendo la puerta, entre otros el señor Cañete, van permitiendo que se instale esta forma de extracción en nuestro país, casi de espaldas a los ciudadanos, porque nadie se atreve públicamente a decir que está dispuesto a que se explore esta tecnología, esta forma de extracción, a que se explore, porque, insisto, tiene enormes riesgos, lo saben los ecologistas, pero los políticos se asustan. Ya os he puesto aquí alguna vez, lo vamos a volver a escuchar, un encuentro que tuve yo en la televisión de Castilla-La Mancha con una concejal de allí, de Ciudad Real, Lola Merino, al hilo del asunto del fracking. Y entonces cuando le puse en la tesitura públicamente de tener que decantarse si estaba o no a favor del fracking, pasó esto. Supongo que eso no lo considerará una apuesta por el medio ambiente y por el ámbito rural. Supongo que eso no será una apuesta positiva, ¿o sí? Bueno, le voy a decir que en este tema las manifestaciones que al menos a mí me han llegado directamente han sido de los grupos ecologistas.
en Castilla-La Mancha. Sí, suele pasar eso. Pero... No, suele pasar no, es lo que ha habido, ha sido fundamentalmente de grupos ecologistas. Pero si hablamos de cuestiones medioambientales, hace un momento también veíamos en imagen, que lo estamos viendo ahora mismo, la firma del ministro Arias Cañete con la presidenta Cospedal firmando una licencia única de caza en Castilla-La Mancha. Sí, pero la pregunta era si es partidaria. Sí, pero le voy a decir que otro ejemplo también de reserva medioambiental, mientras que en esta comunidad autónoma y en el Ministerio de Agricultura se respalda una actividad económica fundamental para muchos de nuestros pueblos que tienen menos de 500 habitantes, la mayoría de los pueblos de Castilla-La Mancha tienen menos de 500 habitantes y viven gracias a la actividad energética, mientras aquí se ha apostado, por ejemplo, con esta licencia de caza, pues hemos tenido deducir que también a ecologistas... Si me tapa la pregunta con una respuesta que yo no le hago, es que es partidaria del fracking. No, si no le quiero tapar la pregunta, lo único que le he dicho que en el tema de fracking no ha habido una gran oposición ciudadana, ha sido única y exclusivamente manifestaciones de grupos ecologistas. ¿Es usted partidario del fracking para esta comunidad autónoma? Gracias. La verdad es que se le puso cara de... se quedó mirando al vacío y no quiso contestar porque sabe que tiene una gran contestación social. Dice Rafael Domingo en Twitter: el lobby del fracking está a pleno rendimiento presionando para que se vea como alternativa energética, de libro y... en fin, esto es lo que nos toca. Dice Cora, irónicamente, dice: las renovables no, que no molan. Fracking bien, carbón bien, eólicas mal, solares peor. Bueno, el diario.es dice: el Partido Popular se juega las elecciones en Madrid y Valencia. Dice el diario.es que el PSOE confía en compensar su desplome en Cataluña con la caída de los conservadores en sus dos feudos, Madrid y Valencia. El PP cree que si aguanta en esos lugares superará al PSOE con 3 o 4 puntos. De todas formas, las encuestas están siendo van sospechosamente juntos, PP y PSOE. Digo sospechosamente porque lo cierto es que ninguna de las encuestas que se está publicando dan ese margen tan escaso. Parece que todos están apuntando a que habría una gran victoria del Partido Popular, pero hay encuestas circulando por ahí que les dan mucho más apretados los resultados. Supongo que, en fin, la cocina en esto hace mucho y nadie sabe muy bien cómo se va a decantar después el voto oculto, porque hay mucha gente que no se atreve a confesar a quién va a votar. Si eres de derecha no te atreves a decir que al PP, y si eres progresista no te atreves a decir que votarías al PSOE, ¿no? Pero luego además hay un montón de voto disperso, en fin, y ahí veremos a ver cómo han cocinado esta vez los resultados. Bueno, dice: apostamos por la disciplina fiscal acompañada de inversiones. Martin Schulz, candidato a la socialdemócrata a presidir la comisión, defiende las diferencias con los conservadores, dice el diario.es. Feeling chained down, my thoughts are ripped apart. For once I have the answer that you gave me. Dice Virginia Rodríguez en Twitter: no miramos atrás, solo para adelante, pero ¿es que nos olvidamos del futuro que dejamos a las próximas generaciones? It's something of a moment that could make. El rojo cabreado dice: viendo lo que nos hacen a la cara, asusta pensar lo que se hará a nuestras espaldas. Hola. A mí me gustan los animales, peces y patos. Hay que cuidarles mucho, porque no solo no se pueden cuidar. Chavado,
Animal. Papado, un gato, una vaca, un cerdo. Elefante. Elefante. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Los animales hay que cuidarlos. Espera, acabado. Radiocable.com. Esther Palomera es periodista, es cronista política y hasta hace unas semanas, lo sabéis, en La Razón y hoy en The Huffington Post. Forma parte de la mesa política del programa de Ana Rosa en Telecinco, de Al Rojo Vivo en La Sexta, en La Mañana y en La Linterna de la COPE. Esther Palomera, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, teníamos pendiente de hablar. Quiero decir, Esther, y quiero decirlo delante tuyo, que Esther Palomera es una de las periodistas más honestas que he conocido, una excelentísima compañera. ¿Qué tal estás, Esther? Bueno, pues estamos bien, remontando, abriendo etapas nuevas en la vida, pero bien, con ánimo y dispuesta a afrontar el futuro como venga, que está lleno seguro de nuevas oportunidades. Para que no haya dudas de que dejamos nada sin abordar, vamos a hablar primero de tu salida de La Razón y luego me dejas que te pregunte por un par de textos tuyos que quiero que comentemos de Huffington Post. Pero Manuel Sánchez escribió en el diario.es: no es el despido de una periodista ni de una trabajadora, es un despido político y además de una periodista íntegra. Esther, ¿por qué tu salida de La Razón? Bueno, pues la verdad es que no solamente Manuel Sánchez, que es compañero y un grandísimo amigo, han escrito respecto a mi salida de La Razón. Han sido varios los medios de comunicación que se han hecho eco del despido y de los motivos del despido. Y yo me quiero remitir a los motivos de los que han hablado todos nuestros compañeros, porque son realmente los que fueron, ¿no? Bueno, mi despido no tiene que ver evidentemente con mi información ni con mi trabajo en La Razón, que ha sido el mismo en los últimos 16 años, que ha sido la crónica política, la crónica parlamentaria y la información del Partido Socialista. Por lo tanto, el despido, los motivos del despido hay que buscarlos en mis opiniones, en radio y televisión, como así se ha escrito, así se ha publicado y no se ha desmentido, ¿no? Es cierto que en el último año y medio, desde la dirección del periódico, se me hacía saber de una forma constante o se me conminaba a modular mis opiniones, críticas con algunos aspectos de la gestión del gobierno del Partido Popular, cosa que nunca se hizo cuando gobernaba el Partido Socialista, y yo era crítica igualmente cuando tenía que serlo con el gobierno del Partido Socialista, y poco a poco esas llamadas de atención se fueron incrementando hasta el punto que un Confidencial hace mes y medio me puso en el centro de la diana, ¿no?, situándome como una de las periodistas más incómodas en el Palacio de la Moncloa y llegando a insinuar en ese mismo texto, que por supuesto no iba firmado por ningún compañero, sino que era un texto anónimo, decía que el Palacio de la Moncloa había pedido mi cabeza al diario La Razón. Bueno, 2 semanas después, el presidente del Consejo de Administración fue el que me comunicó que quería el diario llegar a un acuerdo conmigo porque no deseaba seguir manteniendo una relación laboral con Esther Palomera. Pero Esther, es un retrato, creo que igual la profesión ha sido excesivamente ingenua pensando en que eran segmentos muy parcelados, ¿no? La información respecto a la política, pero es un retrato de la profesión que es demoledor, ¿no? Que nos da una idea de cómo los poderes políticos pueden influir y cómo las empresas se someten sin pestañear, ¿no? Sí, bueno, alguien ha escrito estos días que la crisis no puede ser un eximente del periodismo dócil, y yo lo suscribo completamente, ¿no? Lo ha escrito el compañero David Gistau, que es un magnífico articulista del diario del ABC, y yo la verdad es que creo que no solamente es el poder político, es el poder financiero, es el poder económico, extienden sus tentáculos hasta donde se les deja extenderlos, y desde luego los medios de comunicación en este momento están dejándose estrangular por estos poderes, ¿no? Tanto el político como el económico y el financiero. Yo creo que la prensa y el papel que debe jugar la prensa es un papel crítico, y cuando ese espíritu crítico del periodismo deja de existir el periodismo. Sinceramente creo que estamos llamados a eso, ¿no? A ser honestos con la verdad en primer lugar, y en segundo lugar
con nuestros lectores, pero no con ningún gobierno ni con ningún partido político. Creo que estamos retrocediendo demasiados pasos en esta profesión. Pero en todo caso, Esther, yo conociéndote, y decía antes, no lo he dicho, lo digo honestamente, creo que eres una de las periodistas más honradas que he conocido, y tú estabas cómoda en La Razón, porque me consta que una persona de tu perfil, con algunas portadas muy, muy satisfecha, no podías estar. Bueno, es verdad que yo la línea editorial del periódico en ocasiones no la compartía, pero eso no era un problema para mi trabajo diario, Fernando, puesto que yo hacía fundamentalmente información y la verdad es que me he sentido muy libre y muy a gusto trabajando en ese diario, donde he de decirte que hay grandísimos profesionales, muy buenos compañeros y que se puede trabajar perfectamente, ¿no? Siempre y cuando a uno le dejen hacer la parcela de trabajo que tiene que hacer. Yo, respecto a la información del Partido Socialista, jamás he recibido una indicación, tampoco la hubiera aceptado. Es verdad que en ocasiones, con la crónica parlamentaria y especialmente en el último año y medio, bueno, pues el diario entendía que gobernando el Partido Popular, la crónica del Congreso no era tan importante o no se le sacaba más partido que cuando gobernaba el Partido Socialista. Pero he de decir que en 16 años que he estado en ese diario, desde el primer día de su constitución, porque fuimos un grupo de compañeros que nos fuimos todos a la vez del diario de la ABC para montar La Razón, he trabajado en general bastante a gusto. Ha habido momentos duros, en especial cuando han comenzado las presiones políticas. Sí, además es un diario que, según ha ido cambiando de responsables en su dirección, se han ido sometiendo mucho más al dictado del poder. Y bueno, esto no es que yo lo diga, es que lo pueden ver los lectores, que probablemente comparten la línea editorial del periódico, pero en programas de radio y televisión a diario se comentan no solamente las portadas de La Razón, sino también sus posiciones editoriales, ¿no? Que en ocasiones pues tratan de justificar lo que no justifica ni siquiera la militancia del Partido Popular. Bueno, es un retrato de cómo está la profesión, de cómo influye la política, los grandes poderes, como decías tú, pero en todo caso tú sigues siendo cronista política, estás siguiendo además la campaña con mucha intensidad, te leemos en The Huffington Post y te escuchamos en otros medios. Y respecto a la campaña, me ha interesado mucho el texto que publicas en Huffington Post sobre Cañete. Dices, es el machismo, estúpido, donde afirmas que este patinazo no es poca cosa para una contienda que va a movilizar a los propios. Ahora mismo, ¿cómo situarías el mapa? ¿Crees que este foco ha movilizado al Partido Socialista? Yo creo que fundamentalmente en estas elecciones donde vota muy poca gente, hay casi la mitad de la población se abstiene, necesita de menos movilización que unas elecciones de corte general. En las generales puede haber vuelcos de 2-3 millones de personas hacia un partido u otro. En unas elecciones europeas es más difícil, probablemente las elecciones se dirimen en 600.000 votos. Por lo tanto, es más fácil movilizar. Esta, hasta hace 3 días, ha sido una campaña donde la desmovilización ha sido la tónica general. Pero yo sí creo que este gran patinazo del candidato Cañete, un candidato que ha sido tardío, dicho sea de paso, ha estimulado a la militancia del Partido Socialista. No me atrevería a decir tanto al electorado, pero sí desde luego a la militancia, que la hemos visto muy durmiente en los primeros días de campaña. Yo creo que Cañete, sin pretenderlo, desde luego le ha dado un arma muy, muy poderosa al Partido Popular para resucitar a sus bases, ¿no? Que estaban, como digo, muy durmientes. Y no sé si influirá en el resultado final, pero desde luego Cañete no lo va a pasar bien, me consta. En las últimas horas he hablado con gente del Partido Popular que él personalmente está tocado por lo que ocurrió, no tanto por el debate, sino por su declaración machista, y subrayo lo de machista porque yo sí considero que es machista. Está bastante tocado por este asunto, sobre todo porque puede afectar a sus aspiraciones de ser comisario en la Unión Europea, ¿no? Hablando con gente del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo a todos los comisarios se les somete a un examen durísimo, y probablemente tendrá problemas para sus aspiraciones en este sentido. Y no te voy a preguntar, Esther, por el día 25, porque no se ponen ni de acuerdo ni siquiera los encuestadores, los cocineros de las encuestas, por el resultado, pero sí por el día 26 o 27, porque lo que sí que parece es que hay una presión contenida en el Partido Socialista y que a partir del resultado estallarán todas las carreras por la sucesión, todas las carreras por las primarias. ¿Cómo ves el panorama dentro del PSOE?
Bueno, el Partido Socialista bulle desde hace meses, ¿no? Y está, digamos que un poco contenido a la espera de conocer ese resultado de la noche del 25 de mayo. Sin ninguna duda, a partir del día 26 se abre otro escenario, es otro terreno de juego, y ahí podremos empezar a ver cómo los aspirantes a la carrera de la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba empiecen a saltar ya a la pista de baile, ¿no? Todo va a depender del resultado. Si el resultado es favorable para el Partido Socialista, lo lógico y el sentido común indica que se mantendrá el calendario orgánico que ha avalado el Comité Federal y que pasa por llevar las primarias al próximo mes de noviembre. Ahora bien, si el resultado fuera adverso para el Partido Socialista, sería difícil contener a una militancia que está clamando por el cambio desde hace muchos meses, ¿no? No sé si en forma de congreso extraordinario o si de una revisión de ese calendario para adelantar las primarias, pero en todo caso, si el resultado es adverso, veremos movimientos en ese sentido. Además de esto, empezaremos a ver a los candidatos que ahora, o a los aspirantes a candidatos que hasta ahora estaban todos agazapados, montando equipos, cerrando estrategias de una forma discreta para no interferir en la campaña electoral, pero yo creo que a partir del 26 se abre otro terreno de juego y los veremos desfilar a todos. Pues Esther Palomera, un auténtico lujo, un privilegio. De verdad, muchísimas gracias por atender esta llamada, Esther, y muchísima suerte. Un abrazo muy fuerte. El lujo ha sido para mí, Fernando. Muchas gracias. Sabes que te tengo un cariño infinito. Es compartido, es compartido. Y seguimos en contacto. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, adiós. Radiocable.com. Me gusta, dice Vicentico, dice, demoledoras las declaraciones de Esther Palomera en La Cafetera sobre el estado del mercantilismo y mecenazgo en el periodismo. Y Nacho Javier Crae destaca una frase suya de Esther: el gran patinazo de Cañete ha estimulado a la militancia del PSOE, aunque quizá no al electorado. Bueno, y antes de marcharnos, un repaso rápido a las portadas impresas. Tampoco hay, os creáis, grandes novedades. El rey ante Artur Mas. Los jueces han de proteger la Constitución. Entrevista con Elena Valenciano. Nadie quiere en el PSOE gobernar en coalición. Esa es una idea del IBEX 35, dice el periódico El Mundo. Eso sí, lleva una noticia, dice, destituido el director de Anatomía 2 por el caso de los cadáveres. ¿Sabéis esta polémica que ha habido en la Complutense? Se han encontrado almacenados un montón de cuerpos que debían haber estado destinados a su uso para investigación y para educación, y estaban siendo almacenados en los sótanos con una imagen absolutamente dantesca. Bueno, pues se ha llevado por delante al director de Anatomía 2. Esa es la portada del periódico El Mundo. Dice el periódico El País: en Francia no hacemos política de austeridad como en España. Manuel Valls, el primer ministro francés, en una entrevista al periódico El País. Y Alemania acelera su crecimiento con un fuerte aumento de la inmigración. Y aquí las encuestas de las que os hablaba antes. El efecto Cañete acerca al PP y al PSOE en la recta final. Los partidos perciben un retroceso en voto de los conservadores. La Razón dice: el 65,2% cree que el enlace de los príncipes ha sido positivo para la monarquía. Una encuesta de NC Report ante el 10º aniversario de la boda de Felipe y Leticia, y también con una imagen del rey, una fotografía del rey. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar en las portadas impresas. Señoras y señores, llevamos 33 minutos emitiendo. Se acaba el programa, comienza el día. Disfrutadlo. Es jueves, ya queda menos para el fin de semana. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Y no estás solo. Hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Sound on our silver song.